Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de La Funada. Los sorprendimos, normalmente lo hacemos los sábados a las 12, hoy lo estamos haciendo este día martes a las 8 de la mañana. Estamos con Mauricio Israel acá para leer noticias, obviamente estamos con una invitada de lujo, como lo advertí, como avisé el sábado pasado, estamos con la gran Vanessa Kaiser, doctora en todo, porque en realidad no voy a leer su currículum porque terminaría el programa después de que termine de leer lo último del currículum de Vanessa, así que, pero bueno, como saben, la reina de la libertad, como le dicen muchos de los jóvenes libertarios acá en Chile, una gran defensora de la idea de la libertad, y hoy día estamos con ella. Así que un saludo, Vanessa, ¿cómo estás? Gracias, Ítalo. Gracias por esta invitación. Nada mejor que poder conversar libremente sin tanta algarabía que uno tiene siempre cuando está dialogando consigo mismo o cuando, digamos, complejidades. Así es que, doctora, igual que Isquia Siche, tú sabes que salió un meme que decía, ¿en qué se parece Isquia Siche a Vanessa Kaiser? Decía, las dos son doctoras y nunca han atendido a un paciente. No, Así no, que, no, no. bueno, Acá no ya sabes aceptamos acá cómo ese son tipo las de... cosas. No, sí. Pero bueno, así está la cosa realmente. Está de chiste acá en Chile. Oye, Vanessa, muchas gracias. Yo sé que estás ahí media complicada. También estás en Alemania en estos momentos, ¿no? Sí, así es. Sí, qué bueno. ¿Cómo te trata el clima allá? Maravilloso, porque acá lo que antes llamábamos mal clima, hoy día lo llamamos buen clima. Entonces hace frío, está rico. ¿Viste? Realmente Santiago estuvo pesado de noviembre a febrero, no hubo un día de un poco de respiro con el calor, ¿no? Y así es que ojalá que este maravilloso gobierno que tenemos hoy día, elegido democráticamente, que llegó gracias a digamos, la persuasión que la gente tuvo de que lo iba a hacer súper bien, logre avanzar también en esos proyectos tan buenos que tiene sobre la solución hídrica para la zona central. Yo sé que han estado trabajando durante décadas en eso porque son todos ingenieros civiles, industriales, hidráulicos, con sendos títulos y posgrados en todas partes, así es que tengo fe en que este gobierno, con gente tan elevada intelectualmente y capacitada por sus estudios, va a lograr dar una solución a nuestros problemas hídricos en la zona central y norte. No, Sí. ya los mataste con esa, con esa introducción. Ahora es sorprendente que todavía no hayan propuesto algo para una ley para arreglar el clima o algo así, dado que se dan con esas capacidades, digamos, tienen una capacidad única para encontrar soluciones simples a problemas tan complejos, ¿no? Oye, Vanessa, Ítalo, pero bueno, ¿y qué sí, pasaría, Ítalo, perdona, qué pasaría nosotros aquí que nos podemos elucubrar en esta algarabía, como te decía, abierta y libremente ahora? ¿Qué pasaría ujú. si en realidad lo que están pensando muy en serio los miembros de la Casa de Orates, alias Convención Constituyente, es que otorgándole derechos a la naturaleza, luego la naturaleza va a hacer llover? No lo habíamos pensado, No me extrañaría, no me alguna extrañaría. vez O sea, por ahí. ya lo están contemplando como sujeto de derecho, así que de repente, Por eso te digo, pero es que en una de esas lo que creen es que si les dan esos claro, derechos, la naturaleza va a hacer llover, porque como tiene claro. autoconciencia, entonces, y por lo tanto puede ser que estamos llegando a esos extremos, digamos, hoy día podemos esperar cualquier cosa así. Hasta Insulza dijo que esta gente es ridícula, y después Ya es viene la porque Camila ya, Vallejo, oye, pero ella es la reina de la mentira, es la reina de la mentira. Yo no he visto a alguien más cara de palo que a Camila Vallejo diciendo que en realidad si es que ha aumentado el rechazo respecto del apruebo es por la campaña de desinformación de la no. derecha. Es que no hubo ningún otro miembro del gabinete dispuesto a apañarle esa mentira. Es que francamente, ¿sabes qué es lo que me pasa? Que cuando yo veo este tipo de cosas, como que me vuelve esta conciencia de que ellos son capaces de dar lo mismo, de hacer el ridículo más grande, de mentir, de indicar con el dedo al otro por una, como dicen, no señales la paja en el ojo del vecino, mira la viga en el propio. O sea, Claro. todo eso. Y nosotros no podemos ni siquiera defender con pasión una idea, porque al tiro nos tilda nuestro propio sector con alarma de, uy, pero ¿cómo? Ay, No, se te sí. fue, pero oh, ah. Y ellos hacen, pero es No, que tienen el chip libre, por eso es que también les va como les va. Sí, ellos son como millonarios en este tipo de artilugios, o sea, tienen para sacar de todas las trampas, de todos los cajones, de todas las cajas de Pandora,
Y nosotros no podemos ni siquiera ponerle pasión a lo que defendemos. Es muy Es que es impresionante, tremendo digamos, el mapa político. realmente. Ellos también han generado, digamos, este contexto. Ahora yo creo que Vallejo, quizás alguien que le podría hacer la competencia un poco matamala. No sé si leíste la última columna que ¿Al mandó. Malamata? Es Sí, mala pues, mata, el Malamata. exactamente. Malamata, pero tú te refieres a la columna de la, donde critica a Gabriel Boric por los nombramientos de los diplomáticos. No, sacó hace poco una columna, a ver si Creo sobre que esa no la ve. eh, ¿no la viste? Oye, es No. impresionante. O sea, habla sobre el tema de con mi plata no. Dice que al final es Ah, toda una mentira, está atacando, digamos, a Fontaine, hablando de que uno de los argumentos que esgrime es que en la Constitución actual no está consagrado, que la razón por la que se rechazó con mi plata no es porque no tiene nada que ver con la Constitución. Digamos, la propuesta que tiene esta iniciativa no está contemplada ni siquiera en la Constitución actual. Claro, porque efectivamente la Constitución actual está resguardado el derecho de propiedad como corresponde. Entonces, no es necesario hacer un artículo en el que diga no se puede tocar o sea, expropiar los fondos de pensiones ni ahora ni en futuro. Sin embargo, él dice que esto es una campaña del terror y que para la derecha todo vale, así se llama la columna, todo vale. claro, lo que Así que pasa es está que por ahí con el nivel. Malamata tiene, sí, yo te diría que Malamata tiene un expertise que es todavía más sofisticado que el de la mentira. Malamata lo que lo caracteriza es ser una persona que crea conciencia en los demás. Él crea la conciencia de que, por ejemplo, tú, Ítalo, y yo somos personas que debiésemos de asumir, sobre todo tú, por ejemplo, que eres hombre, blanco, digamos, el Heterosexual, sí, dilo, heteropatriarcado, capitalista. heterosexual, etcétera, ¿ya? Bueno, uno nunca sabe, pero yo no tengo ningún problema con la diversidad en ese sentido, pero sí con la acusación que hay, ¿no? Claro, Y entonces tú debieras de asumirte, porque ellos crean tu conciencia, de que tú has sido históricamente, como si existiera un ítalo histórico, digamos, has sido históricamente el opresor de todos los demás. Lo mismo yo como mujer debiera asumirme como una persona que históricamente ha sido oprimida por hombres como tú. En vez yo quiero que le vayan a decir eso a las ucranianas y le traten de creer la conciencia a las ucranianas de que los ucranianos que las están defendiendo en realidad lo están haciendo para sostener su patriarcado, para mantenerlas dominadas. Y así, lo que hace gente como la Malamata es intentar, por ejemplo, yo comenté una columna de él donde él lo que intentaba era que la gente que no estaba saliendo a protestar por hambre al principio de la pandemia, era porque en realidad lo que eran y cómo tenían que mirarse al espejo era como gente servicial al sistema que los oprimía. Es como cuando te dicen facho pobre, o sea, tú votas por claro. aquel que te hace daño y tratan de crear conciencia. Bueno, en ese sentido, Malamata es un comunicador con esa expertise que luego obviamente que transita fácilmente hacia la mentira porque eso es lo que ellos usan. Pero Vallejo usa su cara bonita, su sex appeal femenino, por decirlo, eh, y eso mezclado con la palabra genera una persuasión. Es muy difícil que la gente no le crea a una niña que se ve tan amorosa y que se ve tan linda. Entonces, el expertise de ella es la mentira. El expertise, en cambio, de Matamala es crearte conciencia. La Vallejo no te crea conciencia. Ya leí que Siches cuando trató de hacerlo con los de las Condes, que si se los llevan presos, tampoco le resulta. A Malamata le resulta, a Atria le resulta. Claro. Esa gente más que tiene esa sofisticación. La Vallejo tiene la impronta de ser un arquetipo del femenino mentiroso, por decirlo así. Claro, Y le resulta claro. bien, pues, porque si la que estuviese mintiendo fuera la doctora Cordero, no le resultaría. ¿Me explico la diferencia? Claro, no, entiendo perfectamente. ¿Cómo hace falta una voz como la tuya, Vanessa, en particular con estos movimientos sexistas mal llamados feministas, para darle voz a un verdadero movimiento feminista que en estos momentos ya se necesita con la cantidad de desigualdades que se están generando como consecuencia de estos colectivos? Estaba escuchando un poco las columnas, bueno, tu programa de esfera pública, estuve viendo harto de los programas. Me llamó mucho la atención lo que se hablaba, lo que comentabas que tiene los días lunes, para quienes no saben, en el canal de esfera pública de Vanessa, con Martina Rau, ¿no? Que empiezan a discutir un poco lo que está sucediendo en la contingencia constitucional, desde adentro, con una cientista política como tú. Eh,
el tema de que es algo que hemos mencionado bastante en el programa, el tema de estas mini agrupaciones que se van generando, ¿cómo se llama? La teoría molecular, ¿no? Estas agrupaciones que comparten tal vez un enemigo en común, pero marchan por causas distintas. Y yo creo que le está pasando algo muy parecido a Gabriel o al Merluza, al igual como le pasó a Allende, digamos, pero peor todavía, que es el tema de que ahora que están en el poder, empiezan a ver cuál de estas agrupaciones va a ser la que lidere y se empiezan a enfrentar entre ellas y va a ser muy difícil encontrar una cohesión. Se necesita, no sé si verdadero liderazgo o qué se necesita para lograr eso. En tu expertise, ¿qué crees que es lo que está sucediendo? ¿Cómo va a terminar esto, dadas las claras diferencias que tiene cada una de las agrupaciones? Bueno, Gabriel Boric intentó hacer lo mismo porque él está siguiendo el arquetipo de Allende, digamos, que fue un fracaso y por lo tanto, chuta, si uno toma como ejemplo a seguir un fracaso, luego no se puede asombrar de que termine en un fracaso, ¿no es cierto? Y él lo que dijo, vamos lento porque queremos llegar lejos, vamos lento porque vamos lejos. Bueno, eso era un poco lo mismo que decía Allende. Acá, ¿cuál es el punto? El punto es que todas estas pequeñas agrupaciones que unos defienden los derechos de los animales, otros los derechos de la naturaleza, otros los derechos de la mujer, otros etcétera, 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 los pueblos originarios, convergen en el mismo punto. El punto es el anticapitalismo, es el desmantelamiento del neoliberalismo y es el nacimiento de un nuevo hombre. Ese nuevo hombre lo que es una persona sin identidad propia, sin conciencia propia, sin pensamiento propio, sin país, porque lo que puede oponer resistencia a un gobierno global somos los países, son los estados-nación, no las naciones, porque las naciones carecen de poder coercitivo. El único modo de poner límite al avance de imperios o de los apetitos imperiales, de por ejemplo China, o en su momento Estados Unidos, o qué sé yo, es con poder coercitivo. Y tú puedes decir, bueno, pero Chile solo no puede hacer nada. No, Chile solo no, pero Chile más Brasil, más Uruguay, más una Argentina gobernada por Milei, etcétera. ¿Me explico? Entonces, yo diría con la interdependencia económica que tenemos tampoco es tan difícil. Y por lo tanto, lo que tendría que hacer Boric es encarnar aquel punto, de ser la encarnación pura de aquel punto en el que todos estos pequeños colectivos convergen. Es decir, él ser la encarnación del anticapitalismo. El problema de eso, porque ahí lo que tendría es la cohesión de los grupos en torno a su figura. El problema es que el mundo real, pragmático, no funciona con las leyes anticapitalistas. Entonces, si tú lo ves, ahora quieren extender el IFE hasta septiembre. ¿Por qué quieren extender el IFE hasta septiembre? Porque quieren cubrir el plebiscito. Eso es lo que quieren hacer, no quieren que la gente esté... Pero si el IFE ha sido la herramienta para endeudar a todas las generaciones que vengan, en pos de contener la explosión social que tenemos hoy día bajo una delgada capa del peso de la noche. Una delgada capa, en términos portalianos, del peso de la noche, ¿no? Entonces, eso es lo que tendría que hacer Boric. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Porque ahí es donde está la gran pregunta respecto de todo este avance del éxito mediático. Porque no te olvides, Ítalo, y aquí es algo que la gente no quiere ver. Nadie salió a protestar el 18 de octubre con un cartel que dijera quiero una nueva constitución. No, eso está clarísimo. Pregúntale a cualquier entrevistador, pregúntale a cualquier persona que haya estado en la calle, revisa las imágenes. Entonces, así como esta gente es experta en crear conciencia, y tú entonces tienes que estar consciente de ser culpable de la opresión del mundo, y yo tengo que estar consciente de que gente, hombres como tú, me han oprimido históricamente, y todos tenemos que estar conscientes de algo que ellos nos inventan. Es un hobby. ¿Cachai? Sí, pero mira, sí. Es que es súper importante porque frente a esto los liberales y los libertarios, que esto lo hablaba yo con una entrevista que voy a sacar con Axel, no hemos desarrollado herramientas, pues no hemos desarrollado herramientas de contención. ¿Qué haces tú cuando a alguien lo convencen? Lo persuaden y lo convencen. Y esa persona empieza a firmar su vida ahí. O sea, yo, feminista, comillas, no lo soy y no me interesa formar ningún colectivo, porque en los colectivos desaparece la dignidad del ser humano, que es único y irrepetible, cada uno de los individuos por sí mismo.
Pero si yo afirmo mi vida en el hecho de que gente como tú es la culpable de todo lo que yo no he logrado, de todos mis fracasos, que yo no soy responsable de mis fracasos, porque no hay nada más difícil que hacerse cargo psíquicamente de sí mismo y de sus fracasos. Y lo que esta gente te da es como un remedio, es un químico, pero un químico hermenéutico, para que te autopercibas como no responsable de la vida que no te gusta. Entonces, Claro. frente a eso, ¿cómo competimos nosotros? Y esas son las preguntas de fondo que tenemos que empezarnos a hacer. Y lo mismo pasa con el tema, porque todo el mundo me dice, no, que el rechazo, que claro, que mira, que la plurinacionalidad, que el chileno no quiere que le quiten la bandera, que la roja, que la cuestión. Pero viejo, en 1 mes y medio tuvieron convencida a gente que nunca salió a protestar por una nueva constitución de que ese era el problema. No subestimemos a esa gente, no la subestimemos. Sí, mi gran tema que a mí me apasiona, digamos, en el sentido como de ponerle garra e invitar realmente a sacudir el mapa neurológico, no nos Ujú. confiemos. En 1 mes y medio convencieron a todo el país de que el problema era la Constitución, cuando si tú miras la encuesta CEP de 2015, yo hice ese trabajo, a 2019, nunca más de un 3% de las personas consideraron importante una reforma constitucional, reforma. Entonces, imagínate lo que van a hacer cuando pongan todas sus fichas mediáticas en pos de la prueba. Y No, nosotros, en totalmente. la derecha, ¿sabes lo que tenemos? Nosotros en la derecha no tenemos meritocracia. Entonces, en vez de traer a los cabros que saben, a la gente capa, a hacer las propagandas, a hacer las entrevistas, a meterse en los canales de televisión, a participar en las radios, en las universidades, traemos al hijo del tío, del primo, del sobrino. ¿Y sabes por qué? Porque desconfiamos del otro. Porque si tú eres el hijo del tío de mi sobrino y tú me estafas, entonces yo tengo cómo cobrarte socialmente tu estafa. Claro. Eso es lo que hace que la derecha sea extremadamente desconfiada, y solamente, y por eso es que se produce como esta inbreedance, como esta situación en que están todos conectados con todos y todos son amigos y todos forman parte del mismo grupo y no se abren al mérito. Nosotros necesitamos que gente distinta, gente que realmente tenga mérito, se ponga a pensar en una estrategia de campaña. Piensa tú que el no también decía no a algo y la Claro. hicieron maravillosa. Acá tenemos que Ujú. decir rechazo a algo, y también tiene que ser maravilloso. Entonces, ese es el Exacto. desafío. No, y como articulan un poco es el tema del rechazo al cambio. Mucho, digamos, por parte de la izquierda para desprestigiar la opción. Finalmente, un poco una de las banderas que yo he visto que han empezado a esgrimir es el tema de apruebo sea lo que sea. O sea, y ya el Merluza ya empezó, ya habló o ya explicó, dijo que cualquier constitución es mejor que una escrita por 4 generales, digamos, lo cual es una cantidad de mentiras dentro de la misma frase tan corta. Algunos libertarios ven, digamos, un ejemplo en un liderazgo, porque también está esa idea como eh, bastante, no sé, como de mesiánica, de esperar a un líder. Dentro, por ejemplo, los libertarios escucho mucho, ay, que falta un Milei en Chile, falta un Milei en Chile. Y eso, la verdad es que yo no sé si se debe, o me da la impresión de que se debe que efectivamente sí, se necesita un líder, pero también se ve una dependencia, digamos, de este líder. Creo que es natural que los seres humanos nos agrupemos en jerarquías y que haya siempre un líder, hay quienes alzan la voz, hay quienes se quedan callados, está, digamos, la oveja y los leones, digamos, agrupados en el discurso de Milei, pero la búsqueda de este líder también por parte de muchos de ellos que tienen la capacidad de pensar. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se depende todavía? ¿Por qué tenemos esta estructura en la cabeza tan jerárquica, tan mesiánica, tan dependiente, digamos, tan patriarcal, no, eh, ¿cuál es la palabra? El estado como estado de bienestar, ay, ¿cómo? Se me fue la palabra. Sí, Como con paternalista, un eso, tan paternalista. paternalista. Sí, sí. ¿Mm? Mira, también fue parte de mi conversación con Axel. A ver, nosotros partimos de una base que yo creo que no es verdadera, ¿ya? Los liberales y libertarios. Mm. Los liberales decimos, yo soy liberal y libertaria, decimos que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, ¿cierto? Mm. Pero resulta que nosotros ahí estamos dando por sentado algo que es bastante
peculiar, por decirlo, que es que los demás tienen un proyecto de vida y quieren tenerlo. Cuando tú lees Los hermanos Karamazov, y el inquisidor hablando con Jesús, le dice, la libertad que tú les ofreciste es una libertad que nadie quiere. Apenas el ser humano tiene libertad, corre a entregarla a cambio de que alguien se haga cargo de su responsabilidad. Y lo que hemos visto es que la responsabilidad es un peso, que ganas que alguien me ponga todos los meses un par de lucas y no tener que ser responsable de parar la olla. Y sobre todo si tengo hijos, que más encima los miro a la cara y si no tienen para comer, soy yo el que se siente, es siempre un peso. Nosotros no hemos sabido mostrar lo magnífico que es ser responsable de sí mismo, lo magnífico que es ser agente moral. Cuando a mí me preguntan por un líder, yo les respondo, pues me dicen, ¿y de dónde vamos a tener un líder en Chile del liberalismo, qué sé yo? Y yo les respondo, cada uno de ustedes tiene que ser un líder. Yo quiero tener muchos líderes, yo quiero seguir el liderazgo de Ítalo en las comunicaciones, quiero seguir el liderazgo de Johannes en su congreso, quiero seguir el liderazgo de Axel en sus temas internacionales, quiero seguir el liderazgo de cualquiera de los que nos está viendo en lo que es bueno. Entonces uno dice la Sonia del Río en todo lo que también son sus capacidades comunicacionales, en su calle, en cada uno de nosotros puede ser un líder en algo. Yo no soy buena para todas las cosas, por mucho que me parezca a Isquia Siches. No. Claro, como somos doctoras, decía yo. No, por favor, le estás haciendo un favor a ella. No, lo que pasa es que a ella ya la conocemos muy íntimamente, entonces ese es otro problema. Más íntimamente de lo que quisiéramos. Pero ¿sabes qué? Yo creo, Ítalo, que el tema es que mucha gente no quiere un proyecto de vida propio. Es que mucha gente quiere que alguien cargue con su responsabilidad. De partida, si tú lo ves, los padres hoy día prácticamente no saben cómo ser padres, no saben cómo ser autoridad. Hay un derrumbe y una debacle absoluta de la autoridad dentro de las sociedades y de la cultura occidental. Y el problema que eso trae consigo es que sin autoridad no hay libertad. Donde nosotros no tengamos Estado de Derecho no hay libertad. El liberalismo no sobrevive sin el conservadurismo. Nosotros tenemos que conservar instituciones como aquellas que a través de las cuales se practica el Estado de Derecho para poder ser libres. Y los conservadores, si es que no tienen la capacidad de hacer un espacio a la reflexión, al pensamiento y al avance, terminan viviendo en sociedades arcaicas como los Amish en Estados Unidos y terminan siendo un totalitarismo. Entonces, nosotros, conservadores y liberales, libertarios, paleolibertarios, lo que sea, da lo mismo, nos necesitamos para construir un mundo común en el que la autoridad legítima tenga su espacio y, porque incluso los anarcocapitalistas, la autoridad no es institucional en el sentido estatal, pero sí hay autoridad dentro de la sociedad. Entonces, acá además no tiene nada que ver el anarcocapitalismo con el anarquismo de la izquierda, donde simplemente no hay ninguna autoridad. ¿Sí? No tiene nada que ver, donde se disuelve la familia, donde los hijos pueden tener sexo con los padres. De eso se trata, de hecho, de que no exista la familia. Y la mejor forma de disolverla es eso, es mezclando todo, es destruyéndolo todo. Hay que leer a Deleuze y Guattari, hay que ver lo que es la ESI. Eso es lo que es la destrucción de la sensación de intimidad que cada niño tiene cuando su cuerpo es suyo y nadie tiene derecho a invadirlo, digamos. Y cuando tú destruyes esa sensación de intimidad, destruyes la experiencia más primaria que tiene el individuo de ser individuo individual y de no ser parte de un colectivo. Todo esto está fríamente calculado a través de la psicopolítica. Entonces, lo que yo creo es que no hemos sabido inspirar a la gente para que entienda que ser responsable y ser agente, ser el agente moral de tu vida, ser aquel que toma decisiones, tiene una consecuencia muy relevante. La consecuencia es la siguiente. Yo esto no me canso de repetirlo porque creo que esta es la receta para darle vuelta al encanto o quebrar el encanto que la izquierda tiene sobre las personas con su colectivismo. Si yo te digo a ti, Ítalo, ¿cuál es la diferencia entre Ítalo y su mascota? Da lo mismo si es un perro, un gato, un murciélago, porque ahora están de moda los murciélagos por la sopa, si es el tipo de animal que sea. Y uno puede decir muchas diferencias, pero va a haber una que Hannah Arendt marca muy radicalmente, que es que nadie le escribiría un libro biográfico a su mascota.
Porque dado que Tengo... el animal... ¿Ah? No, tengo mis dudas No es ahora una... con Brownie, digamos, pero... No, pero es que eso no es algo que va a trascender y no lo harías simplemente porque el animal no humano, no toma decisiones como agente moral y por lo tanto no hay nada de lo que haga que valga la pena de ser narrado. Ese es el punto. Y ahí es donde está la gran diferencia. Si tú tomas las decisiones respecto a tu vida puede llegar a ser digna de ser escrita en un libro y de quedar como un legado para la humanidad. Y esa es una vida bien vivida, no la vida, porque eso es lo que te distingue de un murciélago, de un ratón, de una barata, digamos, ¿no? ¿Qué le escribiría el libro de su vida a una barata? Nadie, por mucho que le tuviera mucho cariño, digamos, ¿no? Entonces, Claro. esa es la fuerza de lo que nosotros tenemos que destacar para que cada uno de nosotros sea un líder, pero un líder al mismo tiempo dispuesto, como lo hacían los antiguos griegos, a reconocer en el otro líder a un igual. Al antiguo griego no le interesaba un combate en contra de un enemigo que tuviese fuerzas más débiles, sino que a un igual. Esa es la cultura del honor griego. Y yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de también alegrarnos cuando existe una polaridad, comillas, como la que puede haber entre Gloria o Agustín Laje, digamos. Porque ahí hay dos líderes, hay dos liderazgos, son distintos, tienen énfasis distintos. Pero el problema es que en lugar de alegrarse el uno del otro, de la existencia y de encontrarse entre comillas, pares, al menos para muchos de los que los observan, lo que hacen es dividir aguas, uno, el otro, a lo mismo, no quiero echar la culpa a nadie acá, pero que termina siendo un ejercicio narciso que en lugar de reunirnos a todos en pos de la causa de la libertad, divide a quienes estamos a favor de esa causa y eso es un absurdo. Pero también, o sea, siendo personas que tienen también su moral. El caso de, por ejemplo, de Gloria Álvarez con Agustín Laje, me parece que si bien creo que siempre hay un componente narciso, hay diferencias que quizás son fundamentales o por lo menos en categorías que ellos les dan alto valor. En especial, digamos, por el tema del aborto, para ya ir directo al grano, digamos. Digamos, la postura del AGE es bastante tajante con respecto a eso y él lo considera fundamental, tal vez por su juego de valores. Entonces, no sé si sea una cuestión de disputa, de liderazgo, sino que ya es una cuestión ya de base de ideas. Es como que yo me alegrara por el liderazgo de Camila Vallejo. La verdad es que no me alegro por el liderazgo de Camila Vallejo, o de Carmen Hertz, o de Boric, o de cualquiera de esas Pero personas. dime qué tienes tú en común con Camila Vallejo. Somos seres humanos, tenemos la misma Sí, dignidad. pero eso da En lo nuestro... mismo. Es lo mismo que tienes. No, es que eso es lo que tú tienes en común con todos los seres humanos. Por eso. Eso no es algo que Pero tú tengas en común. Eso no es algo que tú tengas en común particularmente con Camila Vallejo. Laje y Gloria Álvarez tienen en común particularmente que defiendan la libertad y la no intromisión del Estado en la vida de los individuos. Y eso es algo muy fuerte. Esa es una idea muy fuerte. ¿Cachai? Es como lo que hablábamos de todos estos colectivos pequeños que al final todos apuntan al anticapitalismo. Incluso el feminismo es anticapitalista, porque el capitalismo es el patriarcado, opresor y violador y la cuestión. Entonces, cuando tú compartes una idea tan fuerte como esa, tú siempre tienes que jerarquizar. Y dentro de esa jerarquía decir, ok, aquí estamos ya, y en este otro punto, en estos otros dos puntos, por ejemplo, lo del aborto, tenemos una diferencia. Perfecto. Ahora, veamos. ¿Por qué llegamos a estar de acuerdo con que no queremos a un Estado opresor? No queremos totalitarismo, con que queremos libertad de mercado. ¿Por qué queremos que el individuo tenga libertad? ¿Por qué queremos proteger eso? Por A, B, C, D, F, G. Ok, perfecto. ¿En qué porque esto es lo que ellos debieran de hacer, en qué se fundamenta que nosotros planteemos ese abecedario cortito de fundamento o de base de por qué queremos defender la libertad? En el hecho de que la ciencia, que la filosofía, perfecto. Ocupemos entonces la ciencia y la filosofía, que son las que están a la base de aquello que nos hace estar de acuerdo aquí en la punta, también para discutir este otro tema. Agustín lo ha hecho, pero desde mi punto de vista no de una forma muy fair, cuando tuvo esa discusión con Gloria. Y ahí uno llega a lo siguiente. Uno llega con el tema del aborto a una posición en la que, si se es honesto y se va a preguntar a los distintos científicos, la ciencia no puede hacer determinaciones claras. La ciencia no puede hacer determinaciones claras respecto de
la pregunta que se está haciendo que está mal formulada también. Porque ante la pregunta que siempre mis estudiantes cuando me dicen, bueno, profe, ¿y usted qué piensa del aborto? Yo le digo, levante la mano el que no fue un feto. Eso es lo que yo pienso del aborto. Listo, no hay nada más que decir frente a eso. Entonces, el punto es si la vida la tomamos como un continuum o no. Y eso es lo que hay que debatir. Supongamos que la persona que está a favor del aborto no quiera aceptar la premisa de que la vida es un continuum, lo cual se va en contra de la experiencia científica, del conocimiento científico. Ok, perfecto. Démosela, dejémoslo ahí. Y démosle incluso ese punto. La vida no es un continuum. ¿Sí? Hay un momento en que yo puedo determinar arbitrariamente cuándo tiene valor y cuándo sí empieza a ser ser humano. Perfecto. Entonces, ¿sabes lo que? Como no se puede establecer ese momento científicamente, que yo sé que, por ejemplo, Gloria sí adhiere a la ciencia como un recurso importante del conocimiento y no es una persona relativista y simplemente, ¿no es cierto?, Foucaultiana. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que hacer si sigue la tradición filosófica? Tendría que aplicar la suspensión del juicio como los escépticos. Dado que yo no sé si lo que voy a proponer va a generar un mal tal que va a destruir la vida de una persona, ergo suspendo el juicio hasta no tener mayor información. Eso sería lo razonable. A eso debiese de llevar una conversación o acercar una conversación. Luego, esa es una conversación que frente a la defensa de la libertad del individuo respecto a la intromisión del Estado en la vida de cada quien, debiese de ser no de primer rango, sino que de segundo rango, porque es ahí donde se produce el encuentro. No, estoy 100% de acuerdo. Me alegra mucho que hayamos podido conversar eso en este espacio, porque es algo de lo que no se habla mucho y tú sabes la división que genera entre libertarios el tema de Gloria Álvarez y Agustín Laje. Y estoy absolutamente de acuerdo no solo con tu punto, sino que también con lo que planteas el hecho de saber elegir, digamos, en el momento de las discusiones también, ¿no? Y eso creo que se da mucho también en este movimiento emergente del libertarianismo. Veo mucha gente, tanto youtubers como, no sé, tiktokers o otros ya representan ya políticos, que tienen distintas visiones del libertarianismo. Y tú sabes que está el algoritmo, están un montón de distintas formas de verlo y de metodología de cómo llegar digamos, a este ideal. Y muchos de ellos se dedican a criticar a los otros. Y creo que eso es, en estos momentos, absolutamente contraproducente, al menos hacerlo de manera pública. Yo hay muchos con los que tengo serias diferencias, pero jamás me dedicaría a criticarlos públicamente, porque creo que en estos momentos lo que está en juego es mucho más grande y las ideas que están predominando no son las nuestras. Entonces no me voy a poner a discutir o atacar a un par que por último se acerca un poco más a mi vereda. Vanessa, tú siempre Pero hablas ¿te de... puedo agregar, ¿Sí? ¿te puedo agregar algo ahí? O sea, Sí, por porque la pregunta supuesto. es ¿por qué lo hacen? La pregunta es ¿por qué lo hacen? ¿Por qué ni tú ni yo? Pues yo tampoco nunca lo hago. Nunca critico así al otro siendo más encima de mi sector y nunca les tiro tierra ni nada. ¿Sabes por qué? Porque hay dos formas de desarrollar una identidad, Ítalo. Una forma de desarrollar la identidad es afirmando lo que soy. Y otra forma es respecto de un otro afirmando lo que yo no soy. Mira, yo no soy como la Gloria, o yo no soy como Agustín. Yo no soy como la Vanessa Kaiser, ni como Axel, ni como Ítalo. No, yo no soy como Johannes Kaiser, yo soy esto. Esa es una forma. Y la otra forma es decir, mira, con independencia de lo que son todos los demás, que bien si me pueden aportar, fantástico que cada uno sea un líder, porque además tú con eso promueves que cada uno pueda ser un líder y que juntemos gente potente. Mira, ¿desde aquí aporto yo? Esto soy yo. La primera fórmula, cuando tú desarrollas una identidad en torno a la negación del otro, tú estás desarrollando una identidad desde un ego que está dañado. Lo que nosotros no tenemos es psicopolítica y por eso es tan importante entrar en estas dimensiones, porque nos quedamos siempre en la superficie de todo. ¿Por qué alguien ataca a alguien de su sector? Porque en el fondo lo que está haciendo es mostrarse a sí mismo desde la negación del otro, porque no tiene suficientes recursos y no cree en sí mismo, no tiene la autoestima para mostrarse a sí mismo desde lo que él es, sin referir a un otro. Y eso sobre todo pasa cuando te estás agarrando un famoso, de alguien un famosillo en el caso nuestro, porque nosotros no somos famosos, somos famosillos, así ¿cachai? Nos reconocen un par de personas. Perfecto.
¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eres menos en términos de fama, de suscriptores, lo que sea, y te agarras del que es más. Pero eso es porque, de nuevo, falta autoestima, porque no crees que sea lo que tú puedes aportar lo que atraiga a la gente. Y además estás haciendo uso de un recurso que en la cabeza de las personas, el ser humano antropológicamente siempre vivió mucho más alerta respecto de la amenaza por la sobrevivencia que respecto del buen clima y la abundancia, etc. Obvio, nadie toma atención respecto a lo que nos está atacando. Entonces, cuando tú atacas, a la gente se le detona la atención. Esa es la forma más fácil de llegar a los demás y de manipular. Pero más allá de eso, yo diría que cuando yo necesito decir yo no soy eso y desarrollar mi identidad respecto a la negación de un otro, es porque no tengo fe en lo que yo soy. Así que quede claro, quienes hacen eso tienen que revisar las fisuras en términos de la parábola de Jesús, dado que se acerca se acerca la Semana Santa, las fisuras de su vasija, porque en vasija vieja no se puede echar vino nuevo, por decir. Claro. No, totalmente de acuerdo, Vanessa. Vanessa, con respecto a lo que estábamos hablando de esto que está sucediendo, del discurso, digamos, el contradiscurso que se tiene que generar, la narrativa que tenemos que generar para atraer a personas, para poder evitar o tratar de solucionar todo lo que está pasando, también creo que hay un elemento histórico y quisiera saber tu perspectiva con respecto a eso, porque de alguna forma pareciera que todos estos procesos autosaboteadores que tenemos como especie, de autosabotaje, perdón, parecieran cíclicos, porque uno va analizando. Yo me encanta Antonio Escotado y tiene unos libros que yo siempre recomiendo, que son Los enemigos del comercio, la historia general de las drogas, bueno, entre otros, pero él va contando, digamos, cómo va sucediendo de esta manera casi de forma cíclica, pareciera, obviamente siempre con sus matices, en profundidad, pero no sé, Atenas, una sociedad sumamente desarrollada, después termina por generar esta generación, según Sócrates, llamados ninis, de niños que creían que todo era un derecho, que los padres le debían la comida, le debían todas estas cosas, y termina autosaboteándose. Después tenemos lo mismo con todas las grandes civilizaciones. ¿Será que estamos condenados a siempre autosabotearnos como especie, cuando por fin estamos llegando a niveles de bienestar eh, cada vez mejor, a cierto nivel de bienestar? Creo que Jordan Peterson una vez dijo que cuando se llega a un per cápita, creo que de 5.000 o 20.000 dólares, no me acuerdo muy bien la cifra, pero cuando se llega a cierto nivel de per cápita es cuando empiezan los seres humanos a mostrar interés en otras cosas como el ecologismo, como el feminismo, como ya cosas sociales. Estamos condenados como especie a vivir estos procesos tan dolorosos por lo demás. Bueno, hay harto en tu pregunta que se podrían hacer varias cátedras interesantes de filosofía. Una cosa es la abundancia, y la abundancia que implica la no valoración. Desde Nietzsche el ser humano necesita valorar, no puede no valorar. Entonces, cuando le destruimos la capacidad de valorar a los seres humanos, pierden el sentido de vida. Y ningún ser humano, miembro de esa especie, es capaz de sostener su vida sin ese sentido. Entonces viene la izquierda y te dice, no te preocupes, yo tengo un sentido de vida para ti. Lucha contra el patriarcado, lucha contra el calentamiento global y todos los que lo generan, que son los hombres blancos, occidentales, etc. Lucha contra la discriminación que solamente se da hacia tales o cuales minorías, etc. Bueno, el ser humano no puede vivir vaciado de sentido. El problema es que la necesidad material que nos da la escasez material llena de sentido la vida en la medida en que te exige día a día despertar para sostenerte con vida y sostener con vida a quienes quieres. Y entonces la gente encuentra un sentido ahí. Pero cuando tú lo tienes todo dado y no, como decía Hannah Arendt, decía, mira, hay toda una corriente filosófica a la cual adhiere Marx, que es que si nosotros nos vemos liberados de los grilletes de tener que producir, de tener que trabajar y de tener que esforzarnos, automáticamente nos vamos a dedicar a las actividades más elevadas del espíritu, de la mente. Es decir, que no tiene que trabajar para pagarse desde los 15 años el pan del día a día, o desde los 8 años, como había gente que todavía, digamos, ¿no es cierto?, queda de esas generaciones en nuestro país. Esa persona automáticamente se dedicaría a aprender otro idioma, se dedicaría a ser bueno con el prójimo, a leer ética, filosofía, a aprender matemáticas y a aportar al mundo.
Eso no es verdad. Eso no es así. Y tú lo ves, Boric no tenía que trabajar en nada. Boric tenía, los papás le pagaban todo, él salió a alegar por una educación de calidad y se la dieron, le dieron en la mejor universidad de este país una posibilidad de sacar un título y no la aprovechó. No es que él tuviese que esforzarse y que trabajar para poderse pagar la universidad y por eso es que tuviese problemas para poderla terminar, ni siquiera eso. Y de jóvenes como Boric está lleno. Entonces, es muy distinto cuando tú te pagas tu universidad. Cuando tú sales a trabajar y decís, compadre, ¿por qué se van a paro? Yo no puedo financiarme 3 meses más de universidad. Si yo estoy pagando esto. Entonces, en la ausencia, mira, lo voy a poner muy en simple. Uno de mis hijos quería un teléfono y el padre entonces le dice, ok, paga la mitad. Elige el teléfono, pero tú pagas la mitad. Y un amigo viene y dice, pero oye, pero a ti qué te cuesta regalar el teléfono. No, no. Él tiene que pagar la mitad. Y ojalá 100%, pero el cabro tenía que ser 14 años, no podía trabajar. ¿Sí? O sea, comillas, trabajar, porque hoy día se pueden hacer muchas cosas. Puedes armar páginas web, puedes hacer muchas cosas por la Claro. tecnología que te da esa opción. Entonces nosotros no hacemos eso porque es más fácil llegar y pasar el celular y tener la gratificación inmediata de gracias, mamá, gracias. Eso es. Nosotros no estamos educando a las nuevas generaciones en el entendido de que amar es amar al otro, en el caso de los padres a los hijos. Y lo pongo en simple. Y una vez le digo a uno de mis hijos, se acabó la tele, ándate a estudiar. No, pero ¿cómo? Le digo, a ver, ¿qué sería más? Si yo llegase y te dejase ver toda la televisión que tú quisieras y te dice todos los días McDonald's, que es la comida que a ti te gusta, y te dejase todo el día sentado en Navidad, sedentaria comiendo McDonald's, ¿lo haría porque te quiero a ti o porque me quiero a mí? ¿Cómo? Eso lo hago porque te quiero a ti o porque me quiero a mí. ¿A quién le estoy haciendo un beneficio? A ti, que vais a ser una persona con problemas enormes después de un tiempo de vivir así, tanto a nivel psíquico como físico. O sea, ¿lo hago porque te quiero a ti? ¿O lo hago porque me quiero a mí? Porque quiero que tú me veas como la super mamá, la buenísima mamá que me da todo lo que quiere. Eso es egoísmo puro. Y hay egoísmo bueno. Este es del egoísmo malo. Porque le haces daño al otro. Entonces nosotros como padres hoy día, por esa gratificación, porque vemos poco a nuestros hijos, porque trabajamos mucho, porque están todo el día metidos en el sistema de adoctrinamiento escolar, porque ya no se puede hablar de educación, ni de escuela, ni de liceo, ni de nada, el sistema de adoctrinamiento escolar, llamémoslo como lo que es, y universitario también. Apenas estamos con ellos, lo que queremos es una sonrisa, lo que queremos es sentir la gratificación, no queremos ser una autoridad que más encima viene a generarles una mueca. Y ese no querer ser esa autoridad es lo que ha generado en todos estos ciclos históricos, ¿m? Es lo que va generando que no podamos salir de tener que tocar fondo de nuevo y aprender desde el dolor. Y hay dos formas de aprender, una es desde el amor y la otra es desde el dolor. Y aquí claramente se ha elegido para las nuevas generaciones que aprendan desde el dolor, eso está claro. ¿Crees que el instinto se vuelve contraproducente en época de abundancia? ¿Cuál instinto? El instinto humano, digamos, hay mucho, Hayek habla mucho de la idea de alejarse del instinto, él habla del instinto moral y la razón, y habla de que a medida que cada vez se vuelve más necesario alejarse del instinto primitivo del ser humano, para El no volver a instinto caer en gregario. esto. Exactamente. Ya. Porque yo soy nietzscheana y todo es un instinto, la razón también es un instinto. Eso es lo que Por eso te... que te Ya, perfecto. preguntaba, Sí. por eso es que te preguntaba cuál instinto, porque claro, si tú hablas de el instinto de autoconservación, no, pues no puede ser bueno alejarse del instinto de autoconservación. El tánatos, que es el instinto de la autodestrucción, también es un instinto, y hoy día lo tienes muy exacerbado por toda esta cultura de la muerte, que es el tánatos, el instinto de la autodestrucción, ¿ya? Entonces también Nietzsche, la razón es un instinto. El instinto es una fuerza vital, no es otra cosa que eso, que habita en el inconsciente. Entonces, alejarse del instinto gregario, alejarse de esta forma de querer pertenecer a un colectivo siendo nada más que una oveja que hace el velador eres tú. Claro, por supuesto, porque si tú las ves, tú en ese tipo de colectivos en que está totalmente exacerbado el instinto gregario, en que desapareció por completo el individuo, lo mismo tienes en los cuadros de las SS de los nazis. A todos exactamente iguales, parados en la misma postura, con el mismo gesto en la cara,
Es lo mismo. Ese es el fundamento del totalitarismo. Son este tipo de colectivos en que el individuo no existe. Yo agarro a cualquiera de esas feministas y la cambio por otra y va a ser exactamente lo mismo. Están rapadas igual, están tatuadas igual, llevan los mismos colores de pelo, tienen la misma contextura física, están vestidas igual, llevan el mismo pañuelo, cantan lo mismo y repiten lo mismo. Entonces ahí es donde no hay dignidad. Porque la dignidad, al igual que la razón, al igual que el pensamiento, que es distinto de la razón, al igual que la pasión, al igual que el amor, todas esas son capacidades potenciales que tenemos los seres humanos. La pregunta es cuándo se realizan y cuándo no tienes condiciones para su realización. Y bajo un totalitarismo no tienes la condición de esa capacidad que tenemos, por ejemplo, de ser libre, que implica muchas facultades mentales, ¿no? Bueno, en ese caso, si tú me preguntas por el instinto gregario, que es al que refieres, Hayek, cuando habla justamente de que vivíamos en estas tribus, ¿no es cierto? Y en la propiedad privada surge cuando alguien dice, no, aparta algo y dice, esto es para mí, ¿sí? Y va y lo comercia con la otra tribu, y de ahí saca un beneficio. Y así lo pone Hayek, y dice, gracias a eso es que tenemos las sociedades que hoy día tenemos. Yo creo que es muy importante, pero creo que el capitalismo tiene una contradicción fundamental en los países desarrollados, es decir, en sus fases más elevadas de evolución del capitalismo, si queremos hablarlo en términos institucionales tipo hayekiano, que es que un niño que es dejado en una sala de cuna a los 3 meses es un niño que va a desarrollar ciertos grados del síndrome del hospitalismo, que es lo que hace que en el extremo esos niños mueren, pero si tú no lo llevas al extremo quedan muy frágiles psíquicamente. Este es un experimento que hizo Federico von Hohenstaufen en el nieto de Barbarroja, o por ahí va, en el 1300, en que agarró niños, y esto está estudiado, y los dejó a 2 grupos de niños, uno con todas las condiciones, los 2 con las mismas condiciones materiales, y a uno simplemente no se les habló, y a los otros se les hablaba y se les daba las condiciones normales. Cuando tú tienes a los niños en ausencia del estímulo afectivo desde chicos, que es lo que pasa normalmente en estos lugares, donde las guarderías donde dejan muchos niños y la gente no le da abasto para atender a uno por uno, se produce ese síndrome, esa fragilidad psíquica, que lo que hace es buscar el amparo, estos safety zones, genera el problema del snowflake, de estas generaciones extremadamente débiles psíquicamente que solamente se sienten seguras en un núcleo, en un colectivo. Entonces, en la medida en que el mismo capitalismo llama, y por eso es tan importante para el feminismo que la mujer abandone a su familia, que no tenga familia y que tire a los niños lo antes posible a una guardería y se transforme en un homo economicus, porque ahí si tú ves hay una contradicción vital, ¿no? El feminismo llama a que tú no te quedes en familia porque entonces eres oprimida. Pero ¿cuál es tu opción? Ser un homo economicus. Son los más neoliberales que hay, ¿qué quieres que te diga en ese sentido? Yo se lo dije a una feminista, así que impactada, le dije, pero si ustedes lo que están promoviendo el neoliberalismo, que todos salgan a trabajar, nadie se quede en su casa, nadie se dedique a la afectividad, que todos produzcamos plata. O sea, ¿cuál es el punto? Materialista, claro. Claro, pero el tema es que lo que no ha visto, digamos, desde mi punto de vista, el capitalismo tiene ese problema. El problema es que al invitar a dejar a los niños desde muy chicos en situaciones de desamparo psíquico, tenemos entonces después estas generaciones que son extremadamente frágiles y manipulables. Y eso no se ha resuelto, eso no se ha conversado ni siquiera. ¿Pero es el capitalismo el que lo invita? Sí, es el capitalismo el que lo invita en forma espontánea. Porque las sociedades conservadoras de agrarias te dejaban en tu casa, no tenías desarrollo, tus hijos eran parte de quienes trabajaban en el campo contigo y estaban todos bajo una estructura familiar y habían familias extendidas, ¿cachai? Claro. Ahora tú agarrás a tu cabro, lo tiráis a los 3 meses en una guardería y partís a trabajar, chao, y lo veía a las 9 de la noche nuevo. Entonces, eso no es que el capitalismo lo haga porque lo tiene planificado, claro, si son sistemas, nada más, ¿no? Y el capitalismo al mismo tiempo te permitiría tener una pega a medio tiempo, poder dedicar mucho mejor a tus hijos. Bueno, pero de alguna manera ahí es donde la estructura valórica tiene que ir dialogando con nuestra condición de seres humanos. Tú siempre vas a exacerbar mucho el instinto gregario donde tengas un individuo débil.
Y eso ya lo plantea Rousseau en su contrato social. Se trata de debilitar al individuo para hacer más fuerte al colectivo. Vanessa, ya estamos casi en el tiempo, así que quiero hacer ya la última pregunta, que es una pregunta que me ha llegado mucho de muchos jóvenes libertarios y creo que es la mejor instancia para que la respondas. ¿Cómo se llega de Nietzsche, o más de Nietzsche que de general, al libertarianismo? Pero sí que no hay nadie más libertario que Nietzsche. Pero Nietzsche no niega al individuo. O sea, textualmente, creo que lo tengo por acá, dice: mi filosofía pretende ordenar la jerarquía sin una moralidad individualista. A ver, ¿qué te dice tu conciencia? Debes llegar a ser el que eres. Nietzsche tiene el superhombre, que es el individuo llevado a su máxima expresión. Es el individuo cuyas fuerzas vitales están en su máxima expresión al nivel que ni siquiera importa la moral. Y lo que a él se le critica es que es un tipo tan individualista y tan radicalmente individualista que no le importa si tú, para ser el mejor individuo que puedes llegar a ser, tienes que transformarte en un Napoleón Bonaparte o en un César Borges o en el monstruo barbárico más potente que haya parido la historia. Lo importante es que tú seas el individuo que se supera a sí mismo y llega a su máxima expresión vital. Que no me llama mucho la atención. Filósofo más libertario que Nietzsche. Fuertes declaraciones, ¿no? Pero está bien, es muy interesante. Me gustaría algún día poder hablar mucho más sobre eso, obviamente, porque ya estamos en el tiempo y no quiero alargarte más, porque sé que tienes cosas que hacer. Pero si Querida Ayn Vanessa. Rand se inspiró en Nietzsche. ¿De qué están hablando? Ayn Rand, su padre en la filosofía es Nietzsche. Sí, pero también también Hitler se inspiraba en Nietzsche. Entonces, no, Hitler jamás leyó a Nietzsche. Esa fue una tergiversación que se hizo a partir de la intervención que hizo su hermana, que era una arpía, y que puso al servicio del Tercer Reich las obras de Nietzsche que Nietzsche escribió estando ya loco. Voluntad de poder, él lo escribió estando loco, y él nunca lo publicó. Eso lo agarró su hermana y lo tiró ahí. Y además que cuando Nietzsche habla de raza, no tiene nada que ver. Nietzsche critica mucho más a los alemanes que a los judíos. Entonces no hay absolutamente ningún autor, y de hecho eso es lo que tanto se le critica, que llegue más al fondo del individuo, de la realización del individuo que Nietzsche. Lo que pasa es que no lo hace al modo que la Ilustración quisiera, que ese es otro tema. Mira, qué interesante. Hay un libro, que también, no sé si lo has leído, uno de los que critica bastante a Nietzsche era Stephen Hicks, no sé si lo has visto, en que tiene un libro que se llama Nietzsche y los nazis, donde habla las diferencias y similitudes que tenían, y donde la verdad es que, por eso te quería hacer la pregunta. Sí, pero es absolutamente ridículo, porque los nazis son colectivistas y Nietzsche no conoce otra cosa que no sea el individuo. Por lo tanto, si uno se va a la base de cuál es la lucha que nosotros estamos dando cuando somos libertarios, cuando somos liberales, cuando somos personas que entendemos que el individuo es fundamental, nosotros estamos dando la lucha contra la colectivización. Nietzsche jamás apoyó al Reich alemán, ni siquiera al Tercer Reich, jamás, incluso lo critica directamente por ser una máquina productora del último hombre. El último hombre es aquel que no tiene nada singular, nada de sí mismo, es aquel que es un animal de rebaño, habla del animal de rebaño. Entonces, lo que pasa es que, claro, de nuevo volvemos a lo mismo. Autores como esos hacen lo mismo que hacen quienes en los diversos sectores, para afirmarse y darse una luz y una fama, se cuelgan de un otro, criticando al otro y diciendo: yo no soy eso. Pero para hablar de un otro, cuando uno está en la academia, tiene que realmente estudiar muy a fondo, sobre todo si uno lo va a criticar. Sí, no, finalmente lo que dice Hicks... Uno puede agarrar buenas ideas, te das cuenta, y está perfecto, pero si uno va a criticar, realmente hay que hacerse cargo de la obra y hay que hacerse cargo de cuáles son los postulados desde los cuales parte cada autor, ¿cachai? Porque si tú me decís, Marx parte del postulado de que existe una lucha entre clases antagónicas producto de la existencia de la propiedad y que esto se va a resolver por la ley de la historia. Tú decís, ¿y dónde está la ley? ¿Me la mostráis, por favor? O sea, ¿cachai? Claro. ¿Dónde está esto? Como, ¿ya tengo que creer en esta cosa?
Y si tú dices, Nietzsche es un tipo que se va en contra del cristianismo, se va en contra de la iglesia, se va en contra del Reich alemán, se va en contra de todo lo que es colectivización, ¿cómo va a estar a favor de los nazis? ¿Cómo va a haber sido posible haberlo manipulado para usarlo en pos de una ideología colectivista tan radical como el nacionalsocialismo? No, Eso es una totalmente. De hecho, tergiversación. o ¿Cachai? sea, Hicks no plantea de que el libro no se trata de que Nietzsche haya sido o hubiese apoyado a los nazis. De hecho, todo lo contrario, dice que no los hubiese apoyado para nada. Simplemente, digamos, lo desmenuza y trata de hablar un poco de cuáles han sido las similitudes que tenían y que no. Pero, digamos, la conclusión del libro es que dice que efectivamente Nietzsche hubiese odiado, hubiese aborrecido lo que fue el régimen nazi, porque además estaba muy en contra de lo que era la cultura contemporánea alemana, la despreciaba. Pero sí hay cuestiones que menciona que me llamaron mucho la atención, como era el tema del sacrificio de la humanidad por este superhombre, que hubiese valido la pena, digamos, por esta raza superior. Ahora, él no era racista para nada, y eso está más que claro. Pero hay ciertos elementos que espero algún día podamos conversar más a fondo. Y feliz también. Tú no hablas inglés, ¿verdad? ¿Hablas o más o menos? Sí, claro que sí. ¿Sí? Ahí hice todo mi doctorado en inglés. Ah, perfecto, mira, como estoy clarito. Ya no, sería interesante porque con Steven Hicks se puede conseguir el contacto y armar tal vez una conversación, sería entretenido, en especial con una experta en Nietzsche como tú y en Hannah Arendt. Bueno, chicos, ya Genial, llegando al final del genial. programa, no, por favor, para mí, me encanta ver esos debates, así que feliz. Vanessa, muchas gracias por venir. Chicos, como ven, nos conectamos a las 8 de la mañana, acá siempre haciendo la pega de tempranito. Vanessa, muchas gracias por tu disposición. Quería aprovechar también de compartir un curso que yo sé que está haciendo Vanessa y voy a compartirlo enseguida. Si me das un segundito. Y acá. Bueno, acá la vamos a compartir. Este es un curso que está haciendo Vanessa Kaiser para que se inscriban, ¿verdad? Así que si quieres hacer la invitación también a leer su libro, si quieres hablarles un poco de tu libro para ir cerrando y un último mensaje, el espacio es todo tuyo, querida. No, dejarlos convidados nomás. Estoy haciendo ese curso, La tiranía de los colectivos, se cierran las inscripciones ahora. Y eso es los miércoles en la mañana y otro curso los domingos, que es un poco más denso, que justamente tiene que ver con la decadencia de la psiquis del hombre occidental. Así es que eso desde Nietzsche puro y duro, y acá en La tiranía de los colectivos hacemos un repaso de todo lo que es la bibliografía neomarxista posmoderna fundamental para entender qué está pasando en nuestra convención constituyente y qué es lo que se está avanzando no desde la globalización, sino que desde el globalismo, lo que es algo muy distinto, es la captura del proceso de la globalización por parte de los organismos internacionales que hoy día están en manos de la extrema izquierda. La Agenda 2030 y señores como Pablo Iglesias y compañía son un buen ejemplo empírico de lo que estoy diciendo. Así es que quedan invitados, bueno, se meten a la página telepensantes.com y ahí están las informaciones específicas de los dos cursos de la tiranía de los colectivos y de El último hombre y la decadencia psíquica de Occidente. Maravilloso. Y también invitarlos a leer tu libro, por favor, Vanessa. Que no te rompan el corazón se llama, ¿no? Sí, pero ese libro no lo puedo invitar a leer porque lamentablemente no he encontrado una editorial que lo haya traído bien, como corresponde y que lo haya puesto en librería, así es que no lo estoy invitando a leer por eso. No, bueno, Soy una bueno. persona que todavía necesito el pituto, ¿ah? Por un pituto. No, que alguien le dé la oportunidad a esa obra y que pueda realmente ponerla a disposición de la gente. Por eso es que no invito a leer. Bueno, cuando recuperemos la meritocracia, va a estar ese libro en todas las librerías, querida Vanessa. Oye, Vanessa, muchas gracias por acompañarnos. Espero que tengas un muy lindo día. Gracias a todos los que nos vieron. No he visto mucho el chat porque teníamos poco tiempo, así que no hubo ronda de preguntas, pero espero les haya gustado y nos estaremos viendo este sábado a las 12 que vamos a tener un invitado muy especial también. Vanessa, no sé si quieres terminar con unas últimas palabras. También muchas gracias por estar, por supuesto. No, invitarlos a todos a que cada uno sea su propio líder y que sea un líder también para nosotros. Mientras más seamos, mejor nos va a ir en la defensa de la libertad. Así es que un abrazo a todos los que nos están viendo, de verdad, amanecer y proponerse todos los días
ser el líder de uno mismo es un buen motivo para sonreírse y disfrutar de la vida. Maravilloso. Muchas gracias. Saludo a Tomás también, que está detrás de cámara, y a nuestra admiradora número 1, que es Carmen Hertz, que seguramente hasta ahora está durmiendo. Así que un saludo para ella también. Y gracias, Vanessa. Que tengas una muy buena semana. Disfruten de emociones. Chao, chicos. Que estén... Chao.